Son las 12 del día en punto del jueves 7 de octubre de 2021. Yo soy Don Vix y les doy la bienvenida a la gente de bien, de mal y a los pecadores estándar a El Campanazo Podcast. En esta oportunidad quiero recordarles lo que es vivir en México cuando solo el gobierno produce energía eléctrica. Entre los años de 1980 y 1986, cuando yo era un niño, viví con mi familia en 3 diferentes municipios del estado de Guanajuato. En todos ellos, una constante en nuestra vida cotidiana eran los apagones, que es como se conocía a las fallas en el suministro de energía eléctrica que no afectaban a una o dos casas, sino a amplias zonas de la ciudad. En aquella época, esos apagones se presentaban en forma súbita. Nadie sabía cuándo iban a suceder y tampoco sabíamos cuánto tiempo iban a durar. Se presentaban en la mañana y entonces las señoras sufrían porque las labores domésticas no se podían realizar bien. No funcionaba la lavadora, no funcionaba la secadora, no funcionaba la plancha, no funcionaba la licuadora. Si el apagón venía en la tarde, ya al anochecer, los que sufrían eran los niños, porque estaban haciendo sus tareas escolares y necesitaban luz para leer y pues no la tenían al alcance. A la hora que fuera que se presentaran esos apagones súbitos, pues no se podía contar con el entretenimiento de la televisión y de la radio. Y si se presentaban ya cuando la luz del día se había ido, pues entonces se volvía insegura tu casa y las calles. Al no tener luz, pues no podías ver dónde ponías los pies. En esa época mi madre, pues cuando venía el apagón, tenía que buscar algún cabo de vela que tuviera en la casa para encenderlo y pues tener así por lo menos un poquito de luz. Con el tiempo, esos apagones súbitos se fueron repitiendo en forma tan constante, afectando a tantas personas, que entonces el gobierno federal, que era el responsable de proveer la energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, se inventó una solución mágica y fue que los apagones empezaron a ser programados. Esto es, igual te dejaban sin fluido eléctrico, pero te avisaban cuándo iba a suceder. Y entonces pasaba que todos los días, al caer la tarde, cesaba el suministro de energía eléctrica. Y el que arregló y logró terminar sus tareas, qué bien, y el que no, pues qué pena. Y entonces así era todos los días. No era una solución real, pero bueno, el gobierno lograba así empatar la gran demanda de energía eléctrica del país con su muy pobre capacidad de generarla. En esa época, mi madre ya era una experta y tenía un stock de velas distribuido por toda la casa para poder tener una a la mano siempre a la hora que se fuera la luz. ¿Qué fue lo que sucedió en esa época? El gobierno federal no era capaz de proveer toda la energía eléctrica que el país demandaba. ¿Por qué? Porque en las décadas previas, la década de los 60 y de los 70, habían existido las bases y había empezado a desarrollarse una amplia clase media en nuestro país. Una clase media que podía comprar electrodomésticos y de hecho los quería utilizar y para eso se necesitaba energía eléctrica. Una clase media que pues era obviamente urbana y que trabajaba fundamentalmente en oficinas, realizando un trabajo más intelectual que físico y obviamente pues ahí se requería energía eléctrica para que trabajaran los aparatos. Y era una clase media también que al terminar su trabajo y al salir, pues no necesariamente se iba a su casa a sentarse en el patio a ver el cielo y las estrellas. Lo que quería era seguir consumiendo. Quería ir a bailar, quería ir a cenar, o bien quedarse en su casa, pero ver televisión o escuchar discos de acetato en su tornamesa. Para todo eso se necesitaba energía eléctrica, una gran cantidad. Y el gobierno federal no era capaz de proveerla. El gobierno federal en México en la década de los 80 le quedó muy chiquito a su país, a la sociedad, en muchos aspectos, pero uno de ellos muy evidente fue el de la generación de energía eléctrica. Después vinieron los gobiernos así llamados neoliberales
y entendieron que México nunca iba a tener el desarrollo que podía y quería tener si no contaba con suficiente energía eléctrica. Entonces empezaron a liberar el mercado eléctrico. Ya no se trataba de resolver las cosas con apagones programados, sino de generar suficiente energía. Empezaron a invertir. Y luego empezaron a permitir la entrada de otros actores al mercado energético. Así, de 1990 a 2018, cada vez tuvimos un mercado energético más abierto, con más jugadores, con más competencia, con más opciones. Empezamos a tener también energía eléctrica más limpia. Empezamos a tener un abasto más constante. Y entonces, en algún momento de esos años felices, mi madre se deshizo de todas sus velas. Ya no las necesitaba. Sonriente, las botó por ahí a algún bote de basura y no volvió a saber de ellas. Ahora, a partir de 2018, cuando llegó este gobierno federal de mierda, han vuelto los apagones. López y su pandilla de incapaces y rateros han dejado de desarrollar infraestructura de energía. Han dejado de darle mantenimiento a la infraestructura ya existente. Han incumplido contratos con empresas privadas generadoras de energía y a algunas incluso han intentado extorsionarlas para sacarles más dinero en un afán de que se espanten o se harten y abandonen el negocio, que se vayan, que dejen México. López y su pandilla quieren convertir a la CFE en la única generadora de energía eléctrica. ¿Podría CFE abastecernos a todos? No, no podría. No pudo en el pasado, mucho menos podría ahora. Y eso no es torpeza, es vileza. López y su gente lo que quieren es reducirnos las opciones. Saben que sin energía eléctrica la comunicación se vuelve lenta, cansada, torpe. Saben que sin energía se acaba el empleo, se acaba el bienestar, se acaba el confort. Y así quieren volver a la sociedad mexicana dependiente de lo que ellos quieran y puedan darnos. Hace algunos días mi madre me preguntó que si ya debía de empezar a conseguir otra vez velas para tenerlas en casa porque los apagones estaban volviendo. Y yo le dije que no. Le dije que este México ya es otro, que ella había ayudado a alumbrarlo y que ahora mis hermanos y yo tenemos la labor de mantener ese México nuevo, de asegurarnos de que no vuelva a faltar la luz. Y en eso estoy, por mi mamá y por todas las mamás de México. Y creo que todos deberíamos de estar trabajando en ello. Y no solo por las mamás, también por los hijos y por los nietos, incluso los que aún no han nacido. México es un país muy grande y muy fuerte como para que lo frene un costal de mierda que alguien arrojó a la puerta de Palacio Nacional. Juro que no va a ser así. Gracias por escucharme, gente de bien. Este fue El Campanazo Podcast y ustedes lo encuentran aquí en YouTube y en donbix.com. Gracias por escucharme, cuídense lo que me gusta, adiós.